Hola a todos, bienvenidos. Continuamos con el spoiler para la serie Roller Coaster. Para Love fue el simple hecho de no tener que arrepentirse ni culparse. Ya era un logro en la vida, significaba guía por buen camino, en la dirección correcta, aunque a veces el dolor es insoportable, y es mejor que vivir con un dolor constante y prolongado. Las acciones que no las llevaron al arrepentimiento incluyen decir la verdad a él, para que tanto ella como Pure puedan seguir adelante. O podrían optar por olvidar todo lo que pasó entre ellas y volver a su vida anterior. La última opción es no elegir a nadie y aferrarse a lo que es completamente correcto y puro, aunque cada camino deje su propio tipo de cicatriz. Esto no era natural ni normal. No era algo que él podía ignorar. No cuando el coche de su ex estaba aparcado en casa de su hermana menor. Sus ojos no habían llegado a relajarse. No podía apartar la mirada de las pertenencias familiares de la mujer que una vez conoció también. Su corazón latía con fuerza, con preocupación y dolor, incluso antes de que algo fuera confirmado. Él intentaba pensar positivamente. Quizás solo eran cercanas, y Pierre solo había venido a visitarla. Pero eso le costaba creer. Esas dos nunca habían dado señales de ser muy cercanas. No frente a ella. Ni una sola vez, ni siquiera desde el primer día que las había presentado. No había habido indicios de una conexión con alguna, salvo esa mirada extraña e inquisitiva en los ojos de Love, cuando descubrió que se iba a divorciar, y cuando Pierre se lo contó, que se había enamorado de otra persona. Mirando hacia atrás ahora, todo parecía encajar, tanto que le daba ganas de llorar. Saber que Pierre ya no la amaba era doloroso, pero si por quien la había cambiado todavía tenía que ser esa persona, era un dolor inimaginable. Él ni siquiera veía una manera de empezar a sanar. Una vez creyó que su corazón ya estaba destrozado por completo, pero parecía que podía romperse una vez más. Sentía un dolor insoportable. Ahora era como un castigo aún mayor. Su horror del pasado merecía consecuencias tan severas. Locke sabía quién era realmente Pure. Una cosa era segura. Pure lo sabía todo. Sabía que Love era su cuñada y aún así permitió que esto sucediera. Hola, se oyó la voz de la anfitriona, acompañada de una sonrisa forzada. En cuanto él cruzó la mirada con Locke, supo todo. Todo lo que temía era cierto. No había ningún malentendido. Ese breve momento en que Locke rápidamente miró hacia otro lado se lo confirmó. La chica alta ya sabía sobre el tipo de romance que Pure alguna vez había compartido con ella. ¿Por qué está aquí mi exnovia Locke? ¿Tienes alguna respuesta? Normalmente la pequeña mujer llamaría a su exnovia por su nombre, no por su título. Pero en ese momento el instinto impulsaba a él a reclamar su propiedad. Incluso si el romance había terminado, en el fondo esperaba que llamara exnovia despertara algo de culpa en la persona que la había traicionado. Incluso si no era la forma más apropiada de decirlo, las acciones de Locke realmente se sintieron como un dolor por la espalda. Pure te espera dentro, fue la respuesta. Entonces, ¿esto es realmente lo que está sucediendo entre ustedes dos? Eso fue todo lo que él pudo preguntar. Una única pregunta llena de dolor. Una de ellas era la mujer a la cual había amado profundamente. La otra era su cuñada, a la que siempre había querido. Él no quería verlo desde la perspectiva de nadie más. No quería entender cómo se sentía. Lo único que sabía en ese momento era que estaba devastada y que tanto Pure como Love lo habían causado. Ninguna razón, ninguna excusa podría existir en ese momento. Lo siento, dijo Locke en voz baja. ¿De verdad fuiste tú, Love? Él necesitaba escucharlo. Sí, respondió. La joven respondió brevemente, luego miró hacia abajo, evitando nuevamente el contacto visual. Ella realmente se arrepintió de ser ella quien había lastimado ahora a esa mujer. Pero su egoísmo, su desesperación por escapar de su propio dolor, la había empujado a hacer algo sin importarle cómo pudiera sentirse los demás. Él sintió y las lágrimas comenzaron a caer de inmediato. No tenía fuerzas para seguir. La última luz que le quedaba en la vida se había apagado por completo, y ella no veía ninguna salida. Sentía que realmente no le quedaba a nadie. Ese sentimiento que le dolía el corazón, que su corazón se rompía en mil pedazos. Su familia, su exnovia, su cuñada, alguien cercano para ella. Todos se habían ido. Solo una persona. Ahora lo entiendo. Lo entiendo todo. Cada reacción, cada expresión de su dulce hermana. Todas las preguntas que siempre había tenido, pero nunca se había hecho.
Finalmente encontraba respuesta. Y al recordar cómo la joven había fingido sus felicitaciones, no pude evitar reírse amargamente por su ingenuidad. Su ruptura con Lan nunca había hecho feliz a Love, ni siquiera un poco. Ira, odio, tristeza, decepción. Él llevaba todas esas emociones consigo ahora mismo. Si terminaste de hablar con Pure, solo tengo una pregunta, dijo él. Dime, ¿cuándo supiste lo que estaba pasando entre Pure y yo? Él nunca lo había dejado en claro, pero quizás la forma en que ella y Pure se habían comportado la una a la otra delataba algo. No estaba segura de si alguien como Love podría notarlo, o si tal vez Lan, su hermano mayor, había dicho algo. Solo necesitaba saber cuándo Love había decidido lastimarla. Desde el principio. La primera vez que nos conocimos, cuando presentaste a Pure como tu junior. Aquella noche en el club. Fuiste tú quien nos unió. Incluso nos dejaste viajar juntas en ese coche. ¿Qué pasó en el camino? ¿De qué hablaron? ¿Cuándo se enamoraron? Tantas preguntas llegaban a su mente, pero tenía demasiado miedo de preguntar. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que me harían daño? Preguntó a la joven casi sollozando. La chica a la que una vez admiraba por su vitalidad, ahora la miraba con ojos vacíos, sin evitar su mirada como antes. Probablemente no me creas, pero me siento realmente culpable, lo siento. Entonces, ¿por qué lo empezaste? Tú tampoco pudiste evitar enamorarte de alguien como Pure, ¿verdad? Ni siquiera tuviste forma de ignorar a alguien como ella, replicó Love. Él no podía discutir, no podía negar lo que decía Love. Ella tampoco tenía otra opción, no cuando aún no había dejado de amar a Pure. Se había enamorado de esa chica tranquila y amable hacía años, sin siquiera darse cuenta, y no había escapatoria. No había forma de resistirse a alguien tan encantador y tan gentil. Pero cuando ella se enamoró de Pure, nadie había salido lastimado. ¿De verdad estaba mal que el amor entre Pure y Love terminara hiriéndola? Él ni siquiera quería pensar en eso. Solo quería estar triste, enojada. Porque alguien que había resultado herida tenía que analizar también todas las razones. ¿De verdad tenía que ser justo y racional? ¿Y decidir si lo que hacían estaba bien o mal? ¿Podía alguien que no fue elegido hacer ese tipo de juicio? La pequeña visitante entró silenciosamente. Él vio a Pure sentada, con el rostro completamente sereno, sin mostrar ninguna emoción. En cuanto Pure se dio cuenta de que había llegado, la miró, sin apartar la mirada. Esa mirada por sí sola le dijo a él que su ex, que posiblemente ahora estaba comenzando algo nuevo con su persona más cercana, ya se había preparado para esta conversación. Algunas personas todavía tienen tiempo para prepararse mentalmente y físicamente, pero él no tuvo la oportunidad de preparar nada. ¿Ustedes dos son felices juntas? Su voz temblaba al preguntar, y las lágrimas empezaron a nublar su vista. Sus manos apoyadas a los costados se cerraron lentamente en puños. Sentía ira, pero también dolor.